Gracias por continuar con nosotros. En este momento doy la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al director ejecutivo de Desarrollo Industrial Emergente, Esaú Garza. Nos va a platicar del diagnóstico de desempeño macroeconómico. Esaú, muchas gracias por estar aquí. Hola Nidia, Muy muchas buenos gracias. Al días. contrario, un gusto siempre compartir este espacio contigo. Me gustaría iniciar la entrevista para las personas que nos están escuchando, pues saber específicamente, pues qué es el desempeño macroeconómico. Sí, bueno, pues el desempeño macroeconómico es entender cómo está funcionando a un nivel macro no tan detallado el comportamiento económico de México, donde vienen diferentes sectores que se incorporan. Y dentro de este diagnóstico también pues hay factores importantes externos que afectan el desempeño, digamos, global y a su vez, pues también las implicaciones que estas tienen en México. Por ejemplo, hoy en día, con la pandemia, ha habido un reajuste en las cadenas de suministro, en la logística, la proveeduría de componentes, partes, etcétera, que ha tenido implicaciones a nivel global y que han afectado pues las economías en diferentes partes del mundo. A su vez también el conflicto geopolítico que hoy se está dando entre Rusia y Ucrania, pues también está generando un impacto en diferentes productos y en diferentes sectores que hoy en día lo sentimos en todo el mundo, ¿no? Entonces, esta es, digamos, el análisis o las proyecciones que podemos ver a nivel macro, a nivel internacional, de lo que puede venir para México en su proyección de crecimiento, en su proyección de comportamiento económico, ¿no? Sobre todo ahorita que, bueno, ya ha finalizado el primer trimestre del año y ya se puede saber más o menos en qué rumbo está yendo. Claro, mira, muy interesante. Justo hoy publicó el INEGI el resultado del primer trimestre del Producto Interno Bruto para México. Afortunadamente hay un crecimiento abajo del 1%, es el 0.9%. Para el comportamiento del primer trimestre, lo cual es positivo porque es, digamos, es mejor que no tener ese crecimiento que como se ha venido dando en otras ocasiones a raíz de las implicaciones como las que hemos visto. Y esto se compone obviamente de la participación de los diferentes estados, de los diferentes sectores en el desempeño de la economía o de los productos del Producto Interno en México. Entonces, vemos un resultado favorable, o sea, positivo, pero puede ser obviamente mucho mejor. Esperemos que esta tendencia continúe a los niveles prepandemia y podamos tener pues un comportamiento todavía mucho más activo y mejores resultados en el Producto Interno Bruto. Esto, a su vez, hay que hacer el análisis cómo está comportándose Yucatán. Yucatán vemos que tiene un comportamiento favorable, inclusive destaca a nivel nacional Está bien posicionado el estado. en su crecimiento que está teniendo comparado con los meses o con el año anterior, pues como hemos venido platicando, ya estamos en un nivel casi prepandemia, donde la activación económica, donde la llegada de inversiones, donde la activación en la economía, pues ya se ve de una manera muy vigorosa cómo se vuelve a encaminar todo en este sector, ¿no? Platicábamos fuera del aire, precisamente mencionaste hace un momento de los conflictos geopolíticos sobre, bueno, pues la guerra de Rusia y Ucrania, y yo te preguntaba, bueno, ¿tenemos algún beneficio o no? Y tú me decías, en algunas Claro. partes sí. Entonces, si pudieras explicarnos un poco Sí, más. claro, mira, siempre que hay este tipo de retos o de complicaciones se abren oportunidades y obviamente hay implicaciones. Hoy en día vemos cómo el costo de la logística, inclusive los mismos movimientos logísticos se están viendo afectados. El incremento en los costos del petróleo y el combustible pues está infiriendo directamente en los costos de los productos y eso lo sentimos en todo el mundo hoy en día, cómo están incrementándose los costos, ¿no? Y perdón que te interrumpa, Sí. a lo mejor las personas que nos están escuchando dirán, bueno, están hablando pues de conflictos globales, eso pues a mí no me afecta. Y acabas de mencionar precisamente eso. Esto nos trae perjuicios a todos. A todos, claro. Digo, el gobierno de México ha tomado una decisión de continuar apoyando para que no se incremente el costo de los petróleos, esto contrarrestando con el costo que se está incrementando el petróleo, que le da ingresos adicionales al gobierno, más no obstante está siendo muy caro mantener estos incentivos para que no se incremente el precio. Entonces se está, digamos, reduciendo la cantidad de dinero que tiene el gobierno de México disponible para operar o atender diferentes programas, etcétera. Entonces sí, las implicaciones son muy fuertes, son globales, todos las estamos ya sintiendo,
pero también, como platicábamos, se abren oportunidades en productos que hoy en día están dejando de ser suministrados por proveeduría, digamos, Rusia o de Ucrania. Pudiera ser, por ejemplo, el tema de los fertilizantes o el tema de algunos granos que se producen en grandes cantidades en esos países y donde México pudiera ver la posibilidad de aprovechar para participar a nivel internacional Es como en decir, la proveeduría de esos productos. decir, estoy alzando la mano, yo México tengo, ven conmigo. Claro, digo, no es tan fácil porque hay que ver cuáles son los requerimientos, si la calidad de los productos que nosotros tenemos cumple con los requisitos internacionales, más adicionalmente tenemos otras ventajas que son los acuerdos comerciales que tenemos con más de 50 países a nivel internacional que nos ayudarían a poder colocar nuestros productos de manera preferencial o a un costo mucho más competitivo y de esta manera aprovechar esta coyuntura para consolidarnos y colocarnos en una proveeduría internacional en estos productos en específico, ¿no? Entonces, en resumen, hay retos, pero también hay oportunidades, hay que identificar las dos. Y también mencionábamos que parte de las oportunidades pues de todo esto que ocurre a nivel global es que podemos posicionarnos, o sea, geográficamente podemos posicionarnos y tenemos que estar preparados para futuras inversiones. Así es, precisamente. Yo creo que este es el punto más importante. Hoy en día, y como hemos platicado, y creo que es importante que lo tengamos muy presente, hay un reacomodo de las cadenas de proveeduría o las cadenas de valor agregado a nivel internacional y están buscando reducir precisamente los riesgos que tienen los conflictos geopolíticos o una pandemia. Entonces buscan estar cerca de sus clientes finales o acercarse a sus clientes, digamos, no al consumidor final, sino las proveedurías que necesitan estar cerca de donde se terminan los productos para poder cumplir en sus tiempos y en sus cantidades de entrega que se tienen. Entonces, hay muchas empresas hoy en día que están buscando cómo reinstalar o abrir operaciones nuevas en América para poder acceder al mercado de Estados Unidos y México se vuelve una opción interesante y aquí es donde, como tú dices, yo creo que Yucatán, y lo está haciendo a través del gobierno del estado, a través de su Secretaría de Promoción y Fomento Económico, promover las oportunidades y promover las ventajas que ofrece Yucatán como estado para atraer esa inversión. Tenemos muchísimas ventajas logísticas, geográficas. Algo que yo quiero, que me gusta mucho poner a pensar a la gente es que nosotros prácticamente somos también en Yucatán frontera con Estados Unidos. Tenemos un poco de mar en medio, pero no lo estamos vemos de esa conectados. manera. Bueno, pero somos fronteras, es decir, tú pones tus productos en un barco y al día o en 2 días están en Estados Unidos. A lo mismo que un camión que cruza la frontera terrestre, nosotros tenemos esa frontera marítima, pero básicamente nosotros somos esa frontera, ese punto de acceso marítimo con Estados Unidos. Y aquí el tema marítimo y el tema logístico, Yucatán se vuelve muy competitivo y más con los proyectos que están anunciados ya para llegar en este sector. Entonces, las acciones que está tomando el gobierno del estado para promover creo que son muy oportunas, muy necesarias. Hay que continuar fortaleciendo estas acciones de promoción, pero a su vez también tenemos que preparar el terreno para que las industrias, las empresas puedan llegar y es donde resalta la necesidad de contar con infraestructura y parques industriales donde puedan llegar las empresas e instalarse rápidamente para colocar operaciones, ¿no? Y Yucatán, aquí, pues digamos, hay mucho terreno, pero no tenemos todavía ese grado de desarrollo de parques industriales. Ya se está trabajando, es una gran oportunidad, es un gran momento en el que debemos de estar preparados y aprovechar la coyuntura para recibir y captar la inversión que se puede llegar aquí a México y específicamente a Yucatán. Por supuesto, es algo en el que, como bien comentas, ya se está trabajando. Hablando de las actividades del Estado y pues de los resultados del primer trimestre, ¿qué actividades son las que se han visto en un mejor desempeño? Claro, mira, en general todas han tenido un buen desempeño. Estamos teniendo la parte de comercio, la parte de industria, la parte de servicios, la parte turística, las actividades primarias, terciarias, todas han tenido un crecimiento importante. Comercio viene siendo la principal, seguida por industria. Y aquí lo importante es que ese es donde los mayores empleos o de crecimiento se está teniendo, pero la parte que más aporta al PIB del Estado es la parte industrial. Entonces, se generan empleos, se genera riqueza y es uno de los sectores que, digamos, puede impulsar muy rápidamente el desempeño y el crecimiento del Estado. Y es donde, pues, yo creo que el Estado lo tiene muy bien, muy claro, que es donde nos debemos de enfocar y es donde están las oportunidades precisamente para continuar
generando los empleos, continuar generando esta derrama económica que puede llegar al Estado. Director, se nos ha acabado el tiempo, siempre nos pasa lo mismo, pero la siguiente semana le invitamos a que regrese. Claro que para sí, con platicar mucho más del gusto, tema. con mucho gusto. Aquí vamos a estar. Muchísimas gracias. Sí, gracias, un gusto. Tenemos más información, es momento de ir del otro lado del estudio con mi compañera Fátima Ramírez.